La semana pasada estuvimos viendo, a ver si lo recuerdan, cómo Moisés y Gedeón se encontraron con el Señor, ¿no? Moisés, recuerdan la llama ardiendo, ¿verdad? Él fue a verla porque le causaba curiosidad que no se estuviera consumiendo mientras ardía. Y el Señor le habló, lo direccionó, le dio unas instrucciones, le dio un propósito mayor que el que él tenía, que en ese momento era pastorear las ovejas de su suegro. Y eso fue lo que sucedió. Moisés argumentó, reargumentó, discutió prácticamente, incluso hizo enojar al Señor, ¿no? A ese punto. Y después vemos a Gedeón, un poco menos terco, pero también menospreciándose a sí mismo, ¿no? Igual que Moisés, oye, pero yo no sé hablar bien, pero ¿quién soy yo? ¿No? Etcétera, etcétera. Y Gedeón también, ¿no? Pero oye, pero si mi familia es de las más pobres del pueblo, y de paso yo soy el menor de todos, entonces era como poca cosa, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a libertar a Israel de los madianitas? Y normalmente cuando llegamos a Cristo, llegamos también sintiéndonos poca cosa, ¿no? Porque cuando nos sentimos superiores, no necesitamos al Señor. O no sentimos que necesitamos al Señor. En realidad, ¿cómo se llama? Ese sentimiento de superioridad, esa sensación de que soy superior, radica también en una baja autoestima, solamente que con la máscara o la careta de superioridad, de aires de superioridad. Pero en realidad todo radica en lo mismo. Y cuando encontramos al Señor, bueno, estamos así, estamos decaídos. El Señor me podrá perdonar muchas veces tenemos la pregunta, ¿podrá perdonarme Dios después de todo lo que he hecho? ¿No? ¿Podrá perdonarme? ¿Habrá perdón para mí? Y nos autoenjuiciamos, ¿no? Autodeclaramos cosas que están, muchas de ellas, la gran mayoría, por no decir todas, lejos en realidad de lo que Dios piensa, de lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos acceder a su palabra, es tan importante que podamos conocer su palabra. Todos estamos en el proceso de conocer su palabra, cada vez más y más. Yo también. No hay nadie que camine sobre la tierra que pueda decir, ya conozco todo de Dios. No, eso es imposible, de hecho, porque Dios es infinito. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en conocer al Señor, ¿no? Que efectivamente Él pueda glorificarse a través de nosotros. Es súper importante. Así que, bueno, no le voy a dar más largas. Vamos a ver otros encuentros y lo que producen estos encuentros. Y es importante analizar estas cosas. Así que acompáñame ahí en su Biblia, ¿verdad? Vamos a Isaías 6, ¿no? Este es el llamamiento de Isaías. Vamos a ver este llamamiento que es importante para el análisis que estamos haciendo, porque así mismo es como el Señor nos llama también. Así que en Isaías 6, versículo 1, dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Fíjate la visión que tiene Isaías, ¿no? En el mismo año que murió el rey Usías, dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, no era nada parecido a los de la tierra, dice, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces, mira esto, ¿no? Cómo
como la visión que tiene Isaías de Dios glorificado, digamos, de Dios en su trono, de hecho, en su trono, y rodeado de serafines, ¿no? La Biblia habla de eso, que los serafines y los querubines rodean al Señor, digamos, los personajes o los seres vivientes que están más cerca de la presencia de Dios, y su trabajo es servirle y glorificarle permanentemente. Y ellos hacen ese trabajo, lo glorifican y le sirven permanentemente. Entonces, esta es la visión, ¿no? Es como si se hubiera abierto un portal, ¿no? Desde la tierra al cielo mismo, e Isaías podía ver, ¿ya? Podía ver desde la tierra el trono de Dios, que obviamente no es acá en la tierra. Así que él tiene esta visión, ¿no? Digamos, poderosa. Y dice en el versículo 3, y el uno, hablando de los serafines, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, fíjense como les decía, ¿no? El trabajo de estos serafines, de los querubines, es servir al Señor y glorificarle. Por eso es que unos daban voces, se decían los unos a los otros, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto que parece algo repetitivo, aburrido incluso, qué aburrido, pastor, pero qué trabajo tan aburrido, ¿no? Estar diciendo esto siempre, por toda la eternidad. Bueno, yo te voy a decir algo. Desde el punto de vista humano, carnal, aquí en la tierra, desde donde nosotros estamos, sí, es algo súper aburrido, ¿sí me explico? Pero eso deja de ser aburrido cuando nosotros entramos en la presencia misma de Dios. En la presencia misma de Dios, tus anhelos, lo que tú quieres, tus deseos, lo que tú sientes, quedan fuera totalmente, porque estos anhelos, estos deseos, lo que pensamos y lo que sentimos, es parte de nuestra alma, ¿no? Digamos, incluso es parte de nuestra carne. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, todo eso queda por fuera. Y lo único que nosotros queremos hacer cuando estamos en la presencia misma de Dios es alabarle y adorarle. Los que hemos estado en la presencia de Dios, los que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, vívido, podemos entender una fracción de lo que esto es. Yo he estado, gracias al Señor, en varias oportunidades en la presencia de Dios, por ejemplo, ¿no? y uno no quiere que eso termine. Uno quisiera que eso fuera ya eterno. Te sientes como en el cielo. La sensación es tan placentera. Es estar en casa, es estar en los brazos del Padre. Gracias al Señor yo he tenido esa experiencia y sé que, bueno, mi esposa también la ha tenido. Conozco mucha gente que ha tenido esa experiencia, ese encuentro con Jesucristo, con Dios. Nosotros no nos hemos muerto todavía para estar allá, ni hemos sido arrebatados como han sido algunos cristianos, por ejemplo, en la Biblia. No hemos tenido esa experiencia, pero sí la experiencia de la presencia de Dios aquí mismo en la tierra, y es una experiencia sobrenatural donde tú no quieres que eso termine, tú quieres que eso continúe y quieres alabar y alabar y alabar a Dios, y se te olvida el hambre, se te olvida la sed, se te olvida el cansancio, se te olvida el dolor, se te olvida la tristeza, se te olvida cualquier cosa, y lo único que quieres es alabar y alabar al Señor. ¿Qué será estar en la presencia misma de Dios? Por eso es que el trabajo no es nada aburrido, al contrario, va a ser algo
majestuoso. Tú mismo vas a querer estar ahí a sus pies, adorando continuamente y quedarte por la eternidad ahí adorando de continuo. Como digo, los que hemos tenido la experiencia, el encuentro personal con Cristo, podemos entender una fracción de lo que eso se refiere. Si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, bueno, esto te seguirá pareciendo aburrido. Hasta que lo tengas esa experiencia. Si no la has tenido, pídele al Señor esa experiencia. Pídele al Señor estar en su presencia. Y eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Dice en el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Fíjate toda esta experiencia que él tiene, ¿no? Que Isaías tiene, esta visión. Dice en el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjate lo que ocurre. Es la misma sensación que tuvieron Moisés, que tuvieron Gedeón, o sea, que tuvo Moisés, que tuvo Gedeón, la está teniendo también Isaías y la tenemos también tú y yo. Esta sensación de temor, esta sensación de miedo, ¿verdad? Ay de mí, estoy muerto ya, me morí, ¿no? Porque yo siendo hombre inmundo de labios, ahí viene la percepción que tenía Isaías de sí mismo. Un hombre inmundo de labios, una persona que hablaba groserías, vulgaridades, una persona que hablaba cosas mundanas, ¿verdad? Que transaba, que mentía, que daba coima, que etcétera, etcétera. Una persona inmunda de labios, que hablaba cosas del mundo, ¿no? Dice, y que habita además en medio del pueblo que tiene labios inmundos, o sea, socialmente hablando, así era Israel. Así es Chile, así es Perú, así es Venezuela, así es el mundo, porque el mundo es así. En todos los países es así. Hombres de labios inmundos que habitan en países, en pueblos de labios inmundos. Esa es la percepción y la realidad de Isaías cuando se encuentra con Dios. Y obviamente Moisés también se creía poca cosa, ¿se acuerdan? Pero es que no sé hablar, pero es que búscate a otro, creo que te equivocaste, Señor, ¿verdad? Búscate a otro. Gedeón también, pero si mi familia es la más pobre y de paso yo soy el menor de todos, o sea, entre los pobres yo soy todavía el menor, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? Entonces, Isaías igual acá, la percepción de sí mismo era una percepción baja, poca cosa, pecador además, porque esa es una de las cosas que ocurren cuando entramos en la presencia de Dios. Normalmente nos afligimos. La primera reacción que tenemos al entrar a la presencia de Dios, cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo, es aflicción. ¿Por qué aflicción? Porque caemos en cuenta de nuestro pecado. Caemos en cuenta de nuestra inmundicia y caemos en cuenta de la santidad de Dios. Por eso es que no en vano, ¿no? En el versículo 3 dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Él es 3 veces santo, porque Él es el Santo Padre, el Santo Hijo y el Espíritu Santo. 3 en uno, 3 santos en uno. Por eso es que Él es 3 veces santo, porque Él es trino. Y nosotros estamos llamados
a ser santos porque Él es santo. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, eso significa que debemos conocer al Señor. Él es el que nos va limpiando, como dice Ezequiel 36. Él nos va limpiando de nuestras inmundicias, ¿verdad? Nos cambia el corazón por un corazón sensible, pero Él es el que lo hace. Entonces, de hecho, ¿qué pasa con Isaías acá en este versículo 5? Que es un hombre de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos y cree que ya va a morir porque sus ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué pasa en el versículo 6? En el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. O sea, ahí en la visión había además un altar y ahí el serafín agarró unas tenazas y tomó un carbón encendido que sacó del altar y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Fíjate, él confiesa su pecado delante de la presencia de Dios. Y entonces ese carbón encendido, ¿verdad? Con fuego purificador, le quita la culpa y limpia el pecado de Isaías. Isaías, que hasta este entonces no era un profeta, era alguien que el Señor había escogido, pero todavía no había enviado. Por eso es que en el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor, después que quedó limpio, cuando su culpa fue quitada, ¿no? Y limpiado de su pecado, el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿No? Esta es la pregunta que hace el Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y es interesante porque Isaías pide ser enviado él mismo, a diferencia de Moisés y a diferencia de Gedeón, que tuvo bueno, Moisés discutió con Dios, ¿no? Hasta que no le quedó más remedio. Y Gedeón le pidió señales, 3 señales, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de las señales? ¿No? El vellón, que toda la tierra amaneciera seca, pero que el vellón mojado por el rocío, y después al revés, ¿no? Pero la primera señal fue que el ángel de Jehová se quedara ahí hasta que él le trajera comida. ¿Se acuerdan? ¿No? Le puso 3 señales. Porque quería estar seguro, digamos, a ver si era verdad o no. Estaba dubitativo, ¿no? Ahora tenemos a este Isaías, a quien el pecado le es quitado, le es perdonado su pecado, le es purificado, su culpa es quitada también. Y recién cuando la culpa es quitada, cuando tu pecado es perdonado, es que tú puedes interactuar de mejor manera con Dios y decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Mientras el pecado, mientras la culpa, la vergüenza esté en nuestro corazón, en nuestras almas, vamos a ser esquivos con Dios. No vamos no vamos a acudir al llamado, sino que vamos a ser esquivos como lo fue Moisés, como lo fue Gedeón. Aquí vemos cómo es quitada la culpa y el pecado, y entonces recién Isaías está capacitado para decir, heme aquí, envíame a mí. No sé si me están siguiendo, ¿no? Pero el pecado nos separa de Dios, nos separa de la presencia. Pero cuando no hay pecado, podemos estar en la presencia misma de Dios sin sentirnos con miedo, pecadores, indeseables, indignos, sino que podemos acceder a la presencia de Dios. Heme aquí, envíame a mí. Es importante. Cada vez que tú, querido que me estás escuchando ahora, cada vez que tú dudes en acercarte
a la presencia de Dios, muy probablemente es por un pecado. Fíjate, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando éramos niños y mamá o papá nos decían, oye, no comas esas galletas antes de comer, porque después no vas a tener hambre y no te vas a comer la comida, ¿no? O no te comas ese chocolate porque ese chocolate es de tu hermano, de tu tío, de tu primo, de quien sea. Y tú ibas y te comías las galletas o te comías el chocolate, acuérdate, porque yo sé que lo hiciste, así como lo hice yo también, ¿verdad? Cuando desobedecimos algo, hicimos lo que se nos dijo que no teníamos que hacer. ¿Cuál es la reacción inmediata de nosotros cuando sentimos la voz de mamá o la voz de papá? La reacción inmediata es esconderse, ¿verdad? La reacción inmediata es eh, esconderse y cuando te dicen, ¿qué pasó con las galletas? ¿Qué pasó con el chocolate? Y tú dices, yo no fui, yo no sé nada, mintiendo para protegerte. Esa es la reacción. La, la, el miedo se apodera de uno, ¿no? Y, y la relación inmediatamente queda quebrantada, quebrada, porque el miedo te hace huir, no te hace acercarte. Cuando sabemos que hemos hecho algo que no debemos, la reacción normal y natural es alejarse. Por eso es que cuando nosotros no queremos estar en la presencia de Dios, cuando no queremos nada con Dios, es porque estamos en el pecado. Estamos amando el pecado. La gran mayoría de las personas que no quieren saber nada de Cristo son personas que en el fondo, en sus corazones, saben que están en pecado. Por ejemplo, a mí me lo han dicho muchas veces, personas que les he predicado y les he dicho, ven y recibe a Jesucristo para que seas salvo. Y las personas me dicen, no, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque a mí, no sé, me encanta la droga o me encanta la bebida, o sea, alcohólica estoy hablando, no la bebida aquí como en Chile, la bebida gaseosa, no, sino las bebidas alcohólicas, soy adicto, digamos, o tengo, o tiene problemas de inmoralidad, ¿verdad? Es adúltero, qué sé yo, tiene varias parejas, en fin, etcétera, etcétera, y no quiero dejar esa vida. Esa es mi vida. Entonces ellos se definen de esa manera y por lo tanto no quieren acercarse a Jesucristo a ser limpiados. La culpa, la vergüenza misma los aleja, así como Isaías acá. Pero si yo soy un hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo de labios inmundos, alejado completamente, tuvo que ir un querubín a tocarle la boca con un carbón encendido y decirle, mira, tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido limpiado. Y recién ahí él está entonces capacitado para decir, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Así que eso fue con Isaías. Ahora, ¿qué pasa con Jeremías? Este es el llamamiento de Jeremías. Estoy hablando bueno, después de lo que estábamos viendo acá con Isaías, después del versículo 8, Dios comisiona a Isaías, le da una tarea, le da trabajo, le da un propósito a su vida, ¿no? Y lo envía, obviamente, y se vuelve profeta. Convierte a Isaías en un profeta del Señor. Ahora, ¿qué pasa con Jeremías? Otro gran profeta. Dice en Jeremías 1, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjate lo que le dice el Señor. Antes que te formase en el vientre, antes que nacieras, ya yo te había conocido y te había santificado y te había dado por profeta a las naciones. El propósito tuyo, Jeremías, estaba ya dicho de mis labios aún antes de que nacieras. Pero ¿qué dijo Jeremías? Jeremías no dijo, wow, gracias Señor, ahora soy el más bacán de todos.
No, sino dijo, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Porque Jeremías fue llamado por Dios aún cuando era muy joven. Desde que era muy joven, era todavía un niño, dice, él se consideraba niño. O sea que tal vez él estaba así entre los 12 y los 15 años cuando fue llamado por Dios. Fíjate, él se percibe a sí mismo como poca cosa. No sé hablar porque soy niño, lo justifica. No se sintió engrandecido por esto, sino al contrario, el miedo lo invadió, como a los demás. No sé si se dan cuenta, el factor común es el miedo inmediatamente que te acercas al Señor. No sé hablar porque soy niño. Bueno, por eso es que Dios le dice, mira, desde antes de que nacieras, ya yo te había dado por profeta a las naciones. Y él básicamente con estas palabras le está diciendo, pero te equivocaste, Señor, porque yo no sé hablar. Los profetas saben hablar. Yo no sé. Además, soy un niño todavía. ¿Y qué pasa acá? En el versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¡Wow! Fíjate, el Señor le dijo, ya no digas más, eres un niño, porque tú vas a obedecer, vas a hacer todo lo que yo te diga, vas a ir a donde te diga que vayas y vas a decir todo lo que yo te diga. De hecho, le dice en el 8, no temas, no temas. Había miedo ahí. No temas delante de ellos, además, del pueblo. No les tengas miedo a los hombres, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira esto, qué maravilla lo que hace el Señor. Él a estos profetas les toca la boca para que hablen sus palabras. Y Dios toca nuestras bocas también con su Espíritu Santo, para que nosotros también podamos hablar sus palabras. Fíjate que tanto a Isaías como a Jeremías literalmente se les tocó la boca para quitarles la culpa. Dios le dice acá, ¿verdad? No digas que eres un niño, sino que tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Y para que te quedes tranquilo, ¿no? Para que no digas que no sabes hablar, yo te toco la boca ahora y pongo mis palabras en tu boca. Y aquí la pregunta que surge es, ¿a qué le tienes miedo? Tú que me estás escuchando ahora. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que temes que Dios te quite, entre comillas? O tal vez te quite de manera literal, porque si es un pecado, te lo va a quitar. ¿Qué tipo de pecado tienes tú bajo la manga? ¿Mentira? ¿Egoísmo? ¿Vanidad? ¿Soberbia? ¿Inmoralidad de algún tipo? ¿Avaricia? ¿Amor al dinero? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que no quieres que Dios modifique en tu vida? Esa es la pregunta para que reflexionemos hoy. Porque el Señor va a cambiar nuestras vidas, las va a transformar. Por eso es que cuando nos acercamos a Cristo, empieza a haber un flujo espiritual, como un río de agua viva, como dice la palabra, que sale desde nuestros corazones. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana, ríos de agua viva, como ríos de agua viva.
Entonces, esa transformación empieza a hacerse vigente en nuestras vidas cuando empezamos a reconciliarnos con personas con las que habíamos tenido problemas, y se reconcilia el padre con el hijo, la madre con el hijo, con la hija, el suegro con el yerno, la suegra con la nuera, y empieza a haber una reconciliación, empieza a haber perdón, empieza a haber misericordia. La violencia baja y empieza a salir la mansedumbre. Empieza a haber gozo en tu vida. El miedo se va y se sustituye por gozo, se sustituye por misericordia. Y entonces el poder de Dios empieza a manifestar de esas maneras en las vidas de las personas. Entonces Dios empieza a capacitarnos y a hacernos ver y entender que nuestro pecado es perdonado, nuestra culpa es quitada y ya no tenemos por qué tener vergüenza, para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Podemos hallar gracia para el oportuno auxilio, para el oportuno socorro. Podemos hallarla en la presencia de Dios. Por eso Dios le dice: no temas, porque estoy contigo. El Señor está con nosotros. Como leímos la semana pasada, el último versículo que proyectamos acá, que es Mateo 28, 19 y 20. En el 20 dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Yo estaré contigo, dice el Señor. Estaré contigo, tú que me escuchas, todos los días de tu vida. Los que te parecen buenos y también los que te parecen malos. Porque todas las cosas juntas, todas sumadas juntas, ayudan a bien para los que aman a Dios. Por eso es que el Señor va y extiende su mano y toca la boca de estos profetas. Habla mis palabras. Hoy el Señor nos dice igual: habla mis palabras. Habla mis palabras, te dice el Señor. Vamos a continuar. El llamamiento de Ezequiel, otro profeta. En Ezequiel 1, 28b, es decir, la segunda parte del versículo, hasta el capítulo 2, versículo 2, dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Fíjate la actitud de Ezequiel. No fue una actitud arrogante, sino que dice que cuando vio la visión, dice, de la semejanza de la gloria de Jehová, se postró sobre su rostro, se postró, es decir, se arrodilló y puso la cabeza, la cara frente a la tierra, al piso, rostro en tierra, digamos, humillado completamente, porque sabía que se trataba del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En el versículo 1 dice: y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. O sea, párate. Y luego que me habló, dice, entró el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, está en mayúscula, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Fíjate, él no podía pararse por su propia cuenta, porque eso también ocurre, queridos. En la presencia de Dios muchas veces el temor, el miedo, las fuerzas se van, se apoderan estas cosas de nosotros, y a veces las fuerzas se van también. Se va porque somos débiles delante del Señor y no podemos mantenernos de pie muchas veces, sino que caemos al piso.
Y Ezequiel claramente no podía levantarse, que tuvo que entrar el Espíritu Santo en él y recién afirmarse sobre sus pies y poder estar capacitado para pararse y oír las palabras del Señor. En el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Fíjense cómo con Ezequiel, él cae rostro a tierra, tuvo que el Señor afirmarlo, ayudarlo a levantarse y darle las fuerzas, tuvo que salir de él el que da las fuerzas, para recién decirle y hablarle cara a cara y decirle, yo te envío. 2 veces le dice, yo te envío. Y es el Señor el que comisiona, como ustedes se dan cuenta, en todos los casos que hemos visto hasta ahora, en todos, sin excepción, es el Señor el que habla, el Señor el que comisiona, el que da la dirección, el que da la fortaleza, el que equipa, el que provee. No hemos visto ningún caso donde el Señor mande por cuenta propia, ve y arréglatelas tú. En ningún caso dice eso, sino que Él ha estado siempre, completamente, con estos hermanos y también con nosotros. Porque no vayas a pensar, ah, sí, pastor, lo que pasa es que esto es de esas a Ezequiel, o a Isaías, o a Jeremías, o a Moisés, o a Gedeón, pero yo soy fulanito de tal. Yo soy Pedrito, yo soy Juancito, yo soy Oscar. Yo no soy Ezequiel, yo no soy Moisés. Entonces ahí otra vez volvemos al principio y es la misma actitud de autodenigración y de indignidad que tenemos delante del Señor porque el pecado nos aparta. Por eso es que es importante confesar el pecado delante del Señor y cuando Él perdona y quita el pecado y nos quita la culpa, recién allí ya dejamos de decir, ¿y quién soy yo? No sé si me estoy explicando. Ahí vamos a dejar de decir, ¿y quién soy yo? Y por el contrario, vamos a decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Hay un cambio, ¿se dan cuenta? Hay un cambio. Aquí también con Ezequiel tenemos un cambio. Dios tiene que darle las fuerzas a Ezequiel. Se había debilitado Ezequiel. Como se darán cuenta, cada uno reacciona diferente. No todos reaccionan de la misma manera. Y tú y yo también reaccionamos diferentes ante la presencia de Dios. Hay gente que cae al piso, por ejemplo. Yo no caigo al piso, pero hay gente que sí. Hay gente que le da por llorar, hay gente que le da por reír. Total que hay diferentes reacciones y nosotros no tenemos que imitar tampoco estas reacciones, porque son reacciones que se producen delante de la presencia de Dios. Pero lo importante es eso, querido que me escuches ahora. Él es el que equipa, Él es el que envía, Él es el que te da el propósito. Si tú estás donde estás ahora, es porque ya Dios te ha escogido y tiene un propósito para ti. Donde tú trabajas ahora, en la empresa donde tú trabajes, en la casa donde tú trabajes, las personas que te rodean, ahora tienes un propósito con esas personas. Ahora hay un propósito. Ahora el Señor te comisiona y te envía también. Claro está, si has recibido a Cristo. Te envía también a enseñar lo que tú estás aprendiendo. Es parte de esto, de hablarle a las personas. Él nos comisiona para todo eso. Vamos a seguir, ya estamos casi por terminar.
quiero hablarles un poquito acerca de la identidad de Abraham, ¿no? Y después voy a hablar acerca de la identidad de Jacob. Muy corto, pero es muy importante porque las identidades son cambiadas cuando nosotros nos acercamos a Dios. Fíjate lo siguiente, vamos a hablar de las dos identidades y después vamos a hacer un resumen de todas estas personas que hemos analizado hasta acá. Dice en Génesis 17, versículo 4. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para que entiendan el contexto. Abraham, cuando Dios, no era Abraham, perdón, era Abram solamente. Cuando Dios se encuentra con Abram era un hombre de 75 años que no había tenido hijos porque su esposa Sara era estéril. Y Dios le dice, voy a hacer un pacto contigo. Vas a ser padre de mucha gente. Entonces ya no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. O sea que Dios, desde el punto de vista de la lógica humana, está hablando cosas imposibles, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. De hecho, así ha sido la descendencia de Abraham. ¿Y qué quiere decir? Para que entendamos un poquito. Abraham significa padre enaltecido, ¿no? Tiene la raíz hebrea ab, que viene de Abba, que significa padre, y por eso es que Abraham significa padre enaltecido. Y Abraham también tiene la raíz ab, que es de la raíz hebrea Abba, que significa padre, pero Abraham significa padre de una multitud. Fíjate que hay diferencias entre Abraham y Abraham. Hay una diferencia, ¿no? Escrita, gramatical. Entonces Dios le cambia la identidad, ¿no? Y a nosotros también nos cambia la identidad. Ya vamos a ver de qué manera, ¿no? Ya vamos a ver cómo nos las cambia. Pero aquí vemos cómo Dios le dice a Abraham cuando él tenía 75 años que va a ser padre de multitudes y de hecho le cambia el nombre. Y Abraham tuvo su hijo, el hijo de la promesa, porque Sara finalmente salió embarazada 25 años después. Y cuando Abraham tenía 100 años, tiene a su hijo Isaac. Para que tengan una idea, pasaron 25 años para que se cumpliera la promesa. 25 años, queridos. Por eso es que nosotros no podemos perder la esperanza, porque a Dios no se le olvidan las promesas. De hecho, las cumple. A nosotros se nos podrán olvidar. 25 años de una promesa, a nosotros se nos hubiera olvidado tal vez, pero a Dios no se lo olvidó. Y de Isaac nacieron Esaú y Jacob, y de Jacob salieron los 12 patriarcas de Israel, y de los 12 patriarcas de Israel salió todo Israel, todo el Israel que nosotros conocemos hoy en día. Y dime tú si de los millones y millones, desde la época de Abraham, que estamos hablando aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, han pasado 5.000, 6.000 años más o menos de esto, todos los millones de personas, Dios no se equivocó y ha cumplido su palabra. ¿Salieron reyes de él? Por supuesto,
porque David viene de Abraham, Salomón viene de Abraham, todos los reyes de Israel vinieron de Abraham, todos, sin excepción, incluso el primero, Saúl, era hijo de Abraham, o descendiente de Abraham. No solamente eso, Jesucristo mismo, por linaje, aunque él fue encarnado por el Espíritu Santo, pero fue engendrado en María, en un vientre humano. María era descendiente de Abraham también, de hecho era descendiente de David. Y José, que aunque no tuvo nada que ver en la concepción de Jesucristo, o de Jesús, perdón, él también era descendiente de David y por lo tanto descendiente de Abraham. Entonces, reyes, por supuesto, muchedumbres, ni se diga, tantos que no se pueden contar. Tal como le dijo el Señor a Abraham, no lo puse aquí en la presentación, pero el Señor le dijo, mira las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo en aquella época, te imaginarás que no estaban en el desierto, se veía todo espectacular. Es como que te vayas acá a Atacama. Adivina por qué en Atacama tenemos uno de los telescopios más potentes del mundo. Se llama ALMA y lo tienes allá en Atacama, a 3.000, 3.500 metros de altura, y se ve el cielo completamente estrellado. Es impresionante. Entonces Dios le da una visión, le dice a Abraham, mira el cielo, ¿puedes contar las estrellas? Y Abraham le dice, no. Bueno, ahora mira la arena del desierto, la arena que está en la playa, ¿puedes contarla? Tampoco. Bueno, así será tu descendencia. Entonces Dios no se ha equivocado. Y nosotros ahora, como cristianos, como personas que hemos aceptado a Cristo como nuestro amo, nuestro Señor, pasamos a formar parte de Abraham también. Espiritualmente hablando, hemos sido injertados en su linaje. Ahora somos parte del mismo linaje. Entonces, fíjate de qué manera Dios transformó incluso la identidad, el nombre de Abraham. Vamos a ver este último caso, el de Jacob. En Génesis 32, versículo 27 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjate. A ver, les doy el contexto. El varón que estaba luchando con Jacob era el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, como les dije la semana pasada, es lo que se conoce a veces en teología como Jesús preexistente. O sea, era la figura del Hijo, ¿no? De la tercera persona de la Trinidad, que bajó y habló con Jacob, así como habló con Abraham también y con varios otros, con muchos otros. Aquí había hablado con Jacob y estuvo conversando con Jacob un rato y cuando se tenía que ir, el ángel de Jehová, la figura del Hijo, nuevamente es como el Jesús preexistente, es el espíritu, la persona de la Trinidad que encarnó para ser Jesús, digamos, ¿ya? Entonces, Jacob le dijo, no te vayas, bendíceme. Él quería la bendición. Y el otro se estaba yendo, haciéndose de oídos sordos. ¿Y qué pasó? Jacob dijo, no, este no se me va, pero que no se me va. Y lo agarró y se pusieron a luchar, ¿verdad? Como lucha libre, ¿no? No es que se daban unos combos, no, sino que se forcejearon. Pero forcejearon, dice la Biblia, toda la noche. Imagínate la fuerza de Jacob. Toda la noche luchando, bendíceme, bendíceme, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Y fue tanta la insistencia de Jacob que este varón tuvo que tocarle el muslo derecho, solamente se lo tocó y se lo descoyuntó. Quiere decir que el músculo se soltó del hueso. Y al soltarse el hueso, ahí Jacob recién lo soltó, adolorido, y cojeaba. Ya Jacob no podía caminar normalmente, ni pudo hacerlo nunca más, ¿verdad? Le quedó la marca, la cojera, ¿no? Porque el músculo ya no le servía como antes, pues. Entonces quedaba
un mal funcionamiento ahí de la pierna. Pero eso fue lo que tuvo que hacer el ángel de Jehová, este varón, ¿no? Tuvo que tocarle el muslo porque, oye, no lo dejaba, ya tenían horas luchando toda la noche. Y por eso es que el varón le dijo, bueno, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Te saliste con la tuya. Te bendigo, Israel. Porque Jacob significa el que suplanta. ¿Por qué le pusieron a Jacob así, el suplantador? ¿Por qué le pusieron? ¿A qué padre se le ocurre? Bueno, porque eso fue porque cuando nació, eran mellizos, la esposa de Isaac, la mamá de Jacob, estaba embarazada de mellizos, ¿no? Tenía 2 muchachos en el vientre. Y cuando da luz, el primero que sale fue Esaú. El primero que sale, el primogénito fue Esaú. Pero cuando lo estaban sacando, saben que los bebés nacen de cabeza, lo primero que sale es la cabeza, ¿no? Y cuando está saliendo el resto del cuerpo, eh, bueno, no salía completamente, ¿verdad? Pero cuando termina de salir, ve que Jacob lo tenía agarrado del talón. Lo tenía agarrado del talón, como no queriendo dejarlo salir. Como queriendo salir el primero, ¿verdad? Pero Esaú estaba en mejor posición y salió nomás. Y Jacob lo tenía agarrado del talón. Entonces, cuando vieron eso en el nacimiento, le dijeron ya, este se llamará Esaú y este se va a llamar Jacob porque quería suplantar al hermano. Él quería nacer primero. Y por eso le pusieron el que suplanta o el suplantador, Jacob. Pero Dios le dice, ya no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar Israel. Y le dice la razón, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque Israel significa el que lucha con Dios. Eso es lo que significa Israel. Y no en vano él se llamó Israel, porque la simiente de Jacob es Israel. Jacob tiene 12 hijos que vienen a ser los patriarcas de Israel. Rubén, Judá, Manasés, Benjamín, etcétera, etcétera. Los 12 patriarcas de Israel, y de ellos salieron la multitud que le fue profetizada a Abraham. Pero fíjate que Abraham ya no estaba vivo ya cuando suceden todas estas cosas. Ya cuando Israel o Jacob tiene a sus hijos, ya Abraham ya no estaba con vida. Pero las promesas de Dios trascienden nuestras cortas vidas, queridos. La trascienden. Entonces, podemos ver cómo Dios cambia la identidad de acuerdo a su propósito. Y si bien es cierto, a ellos les cambió la identidad, a nosotros también nos las cambia. Aunque no te cambie el nombre, querido, que me estás escuchando, aunque no te cambie el nombre, te cambia la identidad de todas maneras. Tal vez el Señor nos tenga un nombre nuevo. Bueno, el Apocalipsis nos dice, un nombre nuevo nos va a dar el Señor cuando estemos en su presencia. Yo me dejaré llamar Oscar y me llamaré el nombre que el Señor me dé, de acuerdo a las características que Él me ha dado. Y me pondrá un nombre nuevo, y ese será mi nombre por la eternidad. El Oscar muere acá nomás. Cuando yo vaya a la tumba, hasta ahí llegó Oscar. Pero después se me dará un nuevo nombre. Y a ti también, hermano y hermana que me escuchas, también te va a dar un nuevo nombre. Sin embargo, el Señor nos empieza a cambiar la identidad desde ya. Porque ahora ya nosotros ya no somos aquel que dice, pero ¿quién soy yo? Si yo soy poca cosa.
ya empieza a cambiarnos eso. No para que la soberbia tome lugar y diga, sí, porque ahora yo declaro y decreto. Cuidado, cuidado, queridos, con las falsas doctrinas. El declaro y el decreto no existe para nosotros. No tenemos tal autoridad. Nosotros tenemos el deber de orar y de pedir al Señor con humildad, pidiendo la voluntad de Dios. Entonces, no es como a veces se lo toman algunos para declarar o decretar cosas a su favor, sino que todo va con el propósito de Dios. Tú y yo estamos siendo transformados cada vez más para que seamos cada vez más parecidos a Cristo y poder cumplir con la comisión que ya tenemos. Recuerda que la comisión está en Mateo 28, 19 y 20. Harás discípulos a las naciones, los bautizarás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les enseñarás a obedecer todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin. Amén.